El don de sabiduría lo que hace es participar en la noche profunda de la fe de la sabiduría propia de Dios, que desde lo alto lo contempla y lo dispone y lo ordena todo de un extremo a otro del universo. De tal manera que los dones de ciencia y de inteligencia harían ver determinados aspectos. El don de ciencia, ver sobre todo la diferencia entre lo contingente de las cosas y lo necesario de Dios. El don de inteligencia, ver cómo se traban entre sí los misterios de la fe, las verdades de nuestra fe. Y finalmente el don de sabiduría nos daría esa mirada sintética, descendente, que es una participación en la mirada propia de Dios. Y esto es lo típico del don de sabiduría. Bajo la acción del don de sabiduría, el cristiano lo ve todo a la luz de Dios, es decir, con la mirada de Dios. Por lo tanto, contempla la creación entera envuelta en la claridad refulgente de la Santísima Trinidad. Hay un himno tradicional en la liturgia que empieza así: O lux beata Trinitas, oh luz bienaventurada Trinidad. También hay un salmo que dice: por tu luz vemos la luz. El don de sabiduría es verlo todo con la luz de Dios, con los ojos de Dios. A la luz del ser increado y de las perfecciones divinas, gracias al don de sabiduría, el cristiano aprecia y mide las decisiones más concretas de la vida cotidiana, que empiezan de este modo a ser vividas subespecie eternitatis, es decir, al modo de lo eterno, bajo la especie de la eternidad. De este modo se produce un verdadero cambio de mentalidad en el cristiano, porque, como dice San Pablo, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él, hasta el punto de poder afirmar: nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo quiere decir, nosotros vemos las cosas como las ve Cristo. Eso es lo que nos da el don de sabiduría, digamos, de manera perfecta, porque nos lo da de manera sintética, atendiendo ya al conjunto, mientras que los dones de ciencia y de inteligencia nos lo daban, pero no de una manera tan sintética, sino de una manera más parcial. El don de inteligencia nos comunica las intuiciones primordiales de nuestra fe. El don de ciencia escruta las repercusiones que tiene dentro del ámbito de las causas segundas. El don de sabiduría, por su parte, sitúa todas esas verdades en el conjunto del plan de Dios, del plan de la providencia, esclareciendo los misterios unos por otros. Claro, si contemplas la pirámide desde arriba, si lo ves todo, por dentro y por fuera, entonces una estancia te ilumina la otra, una parte te ilumina la otra. Por ejemplo, el misterio eclesial ilumina el misterio de María y viceversa. El misterio marial, el misterio de María, ilumina el misterio de la Iglesia. El misterio de la redención ilumina el de la encarnación y viceversa. Y al final, todos los misterios quedan iluminados a la luz del supremo misterio o misterio fontal, que es el de la Santísima Trinidad. Siempre que celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, me gusta emplear esta expresión misterio fontal, aquel que es la fuente de los demás misterios. ¿Quién lo contempla desde ahí? Lo contempla desde el punto más alto, porque más allá no se puede ir. La Santísima Trinidad es la fuente de todo. Yo recuerdo a un cardenal, bueno, entonces no era cardenal,
que murió este año pasado, me parece, don Antonio Javierre, era un cardenal español, era un gran teólogo y yo creo que era un hombre que tenía el don de sabiduría. Siempre me llamaba la atención cuando yo lo conocí, lo traté, no era todavía cardenal, era profesor de teología, pero siempre me llamaba la atención que cuando hablaba cualquier tema que tocara, siempre lo trataba desde 3 puntos de vista, siempre, que correspondían uno al Padre, otro al Hijo y otro al Espíritu Santo. Y esto hace ya muchísimos años. Y hace un par de años, hablando con otro cardenal, que todavía no era cardenal, ya veis que mis amistades duran hasta que son cardenales, ya cuando son cardenales se vuelven inaccesibles, ¿no? Pero en fin, hablando con otro cardenal, don Antonio Cañizares, le pregunté, ¿vive todavía don Antonio Javierre? Sí. Y le dije, cuando yo era estudiante, él hablaba siempre así. Y me dijo, pues lo sigue haciendo. Eran los 2 miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice, pues lo sigue haciendo. En todas sus intervenciones, para iluminar cualquier problema, siempre aporta una consideración trinitaria. Y creo que, en fin, que esto es algo que corresponde al don de sabiduría, ¿no? El permitirnos ver las cosas, pero desde la fuente suprema, que es la Santísima Trinidad. Recordemos que podemos hablar de 3 tipos de sabiduría diferente. La sabiduría filosófica, la sabiduría teológica y la sabiduría mística. La sabiduría filosófica se adquiere mediante la reflexión racional, personal, hecha a la luz de la razón. Por ella podemos llegar a adquirir una visión contemplativa del conjunto de los seres, supeditados al poder sin límites y a la atracción de Dios, que en el lenguaje filosófico sería el primer principio, el origen, el uno, el increado, el absoluto, el ser necesario. Esta sería el culmen de la sabiduría filosófica obtenida con la luz de la razón. Pero además de la sabiduría filosófica, los cristianos podemos tener una sabiduría teológica. La sabiduría teológica es la que se adquiere reflexionando racionalmente, pero no sobre lo que la razón ve, sino sobre lo que la revelación nos ha revelado, nos ha dicho a propósito de Dios, del hombre y de toda la realidad. Esa reflexión racional sobre los datos revelados es la teología. Y la teología nos suministra una sabiduría, que ya no es filosófica, es teológica. Pero, ojo, pero no quiere decir que sea infalible, ni muchísimo menos, porque la teología es una ciencia humana. Lo que es infalible es la fe, pero la teología no es la fe. La teología es la reflexión racional sobre los datos revelados que conocemos mediante la fe y la revelación. Entonces, como toda obra humana, pues puede tener imperfecciones y puede tener errores. Pero, suponiendo que no los tenga, pues nos ofrece una nueva sabiduría. Una nueva sabiduría que, aunque sea obra de la reflexión humana, pero como es la razón humana reflexionando sobre los datos revelados, pues es una sabiduría que está construida con la luz de la revelación y que nos enseña una serie de cosas que en parte coinciden con la sabiduría filosófica y en parte son nuevas, porque son cosas que la reflexión racional por sí sola nunca puede hallar. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. Eso es algo que trasciende por completo
a la razón, o por ejemplo el misterio de la cruz de Cristo, de la redención. Eso es algo que trasciende por completo a la razón. Y finalmente tenemos una sabiduría que podemos llamar mística, y que es diferente tanto de la filosófica como de la teológica, porque esta sabiduría no procede por una reflexión discursiva, conceptual, racional, como ocurre con la sabiduría teológica, que es obra de la razón humana, aunque reflexionando sobre los datos revelados. La sabiduría mística no procede así, procede por experiencia de las cosas divinas, procede por la vía del amor. Es una sabiduría experimental, sabrosa en el sentido etimológico de la palabra, de sapere, de saborear. Esta sabiduría es por completo divina, tiene su origen y su causa en Dios, que la comunica a sus amigos, los santos, los creyentes. Al fin y al cabo, los creyentes, sabéis que en el Nuevo Testamento se autodenominaban los santos. Saludad a los santos que viven en Tesalónica, en Colosas, etc., ¿no? Dios la comunica, y la comunica a los santos, a los creyentes, pues teniendo en cuenta el temperamento, las aptitudes, la educación, las tendencias somáticas y psíquicas de cada sujeto humano, y la comunica evidentemente según su voluntad, en una medida mayor o menor según él quiera. Esta sabiduría está hecha de lo que podríamos llamar claridades nocturnas, porque toda ella viene por la fe. Y la fe es una noche luminosa o una luz cegadora. Por lo tanto, está hecha de noches que son a la vez oscuras y luminosas, y en ella todo está regulado por el Espíritu Santo. El ejemplo más claro que tenemos de un hombre que tuvo las tres sabidurías, yo creo que es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un gran filósofo, nadie va a discutir eso, un gran teólogo, tampoco nadie lo va a discutir, y sabéis que también fue un místico, y que al final de su vida el Señor le concedió en una oración ante el crucifijo, pues experimentar esta sabiduría mística de la que hablamos. Y quería quemar todo lo que había escrito, porque le parecía que no valía nada. Y alguien le convenció de que no lo hiciera, gracias a Dios. Pero es por decir lo que ocurre cuando, digamos, cuando ya no es el esfuerzo humano, ni filosófico ni teológico, sino es directamente Dios quien te hace saborear, sapere, pues entonces todo lo demás te parece paja, decía él, ¿no? Que le parecía paja al lado de lo que había experimentado en ese rato de oración. Esta tercera sabiduría mística es la que nos comunica el don de sabiduría. Esta. La pregunta obvia es la siguiente: el don de sabiduría, que es un don tan preciado por lo que vemos, ¿lo poseen todos aquellos que viven en estado de gracia, que viven en gracia de Dios? Santo Tomás responde que sí, responde afirmativamente, dice que sí, pero precisa que lo poseen todos los cristianos o todos los hombres que viven en gracia de Dios, pero que lo poseen en grados diferentes, en grados diferentes. En general podemos distinguir un modo menor
y un modo mayor del don de sabiduría o de la presencia del don de sabiduría en el alma del cristiano que vive en gracia de Dios. El modo menor que está en todos los que viven en gracia de Dios. Evidentemente, si uno no vive en gracia de Dios, entonces no tiene sabiduría ninguna. Es un zopenco, un borrico integral. Y como dicen los padres del desierto, pues se pasa la vida dando vueltas a la noria y no sabe hacer otra cosa. O sea, siempre en la misma noria, que son los 7 pecados capitales, y de ahí no sale, ¿no? Pero si se vive, claro, Dios no puede comunicar su sabiduría a alguien que está en una postura de enemistad con Él. Ese es el caso de quien no vive en gracia de Dios. Pero quien vive en gracia de Dios posee siempre el don de sabiduría en este modo menor, que consiste en poseer la rectitud de juicio necesaria para ordenar la propia vida a la salvación eterna. No está nada mal. El don de sabiduría en el modo menor consiste en poseer la rectitud de juicio necesaria para ordenar la propia vida a la salvación eterna. En este sentido, dice San Juan en la primera de sus cartas: todos vosotros habéis recibido una unción y nadie os puede engañar. Esa unción se refiere al don del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo trae consigo la presencia de los 7 dones y por lo tanto del don de sabiduría, y por lo tanto nadie os puede engañar en orden a la salvación. Y esto el cristiano más sencillo que haya lo posee. Y los sacerdotes hemos conocido a personas que tal vez eran analfabetas, o sea, culturalmente estaban muy subdesarrolladas, pero que les hemos visto este don de sabiduría, por el cual en los asuntos espirituales no se equivocaban nunca, siempre tenían buen juicio, recto juicio. En este modo menor, el don de sabiduría puede intervenir de una manera fuerte en ciertas circunstancias decisivas de la vida. Por ejemplo, para hacer capaz al cristiano de aceptar una gran cruz. A veces en la vida la cruz está siempre, pero a veces hay cruces que son muy grandes, qué sé yo, la muerte de un hijo, por ejemplo, pues eso es una cruz muy fuerte, ¿no? Y ahí interviene el don de sabiduría para ayudar al cristiano a aceptar una cruz tan dura como esa, ¿no? O para ayudarle a vencer una gran tentación. La tentación acompaña siempre la vida del cristiano, pero a veces hay grandes tentaciones, o sea, tentaciones que se salen de lo normal, por decir así. Pues también en esas circunstancias el don de sabiduría, incluso en este modo menor del que estamos hablando y que lo posee todo hombre que viva en gracia de Dios, pues interviene de manera eficaz para ayudarle al cristiano a que venza esa gran tentación. Después está el modo mayor del don de sabiduría, que se produce cuando un alma vive abrasada por el amor de Dios. Entonces adquiere una certeza nueva, incomparable, de orden experimental, por la cual se le hace evidente que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Y la consecuencia de eso es una paz inmensa que invade el alma. Efectivamente, los grandes teólogos de la Iglesia al don de sabiduría le hacen corresponder la bienaventuranza de la paz.
bienaventurados los que trabajan por la paz. El don de sabiduría, en su modo mayor, sumerge al alma en el océano de la paz divina. Santa Catalina de Siena decía de Dios que era un océano de paz. Océano de paz. El don de sabiduría en el modo mayor, es decir, en el modo propio de aquella alma que vive abrasada por el amor de Dios, pues entonces produce ahí una paz inmensa, una paz que está ya por encima de todas las tempestades, de tal manera que no hay nada que turbe esa paz, ningún escándalo turba la paz del alma, y una gran magnanimidad, o sea, una gran grandeza de ánimo, caracteriza el obrar de quienes viven en esa paz. Son felices, podemos decir, y por lo tanto son generosos, son espléndidos, saben dar y dar con abundancia y dar con alegría. Y no se turban, pase lo que pase. Si vienen y le cuentan, pues qué sé yo, que su padre, que su madre, que su párroco, que su obispo, que el papa, el disparate que sea, pues no se turban, porque están en Dios. Pero claro, aquí ya estamos hablando pues de almas que viven pues muy sumergidas en el amor de Dios, muy abrasadas por el amor de Dios. Evidentemente, en esto también hay grados, y en la medida en que uno pues está cogido por el amor de Dios, pues en esa misma medida va participando de esa paz y experimentando también esa paz y afrontando las circunstancias de la vida pues con esa paz. El conocimiento que el don de sabiduría infunde en nosotros es un conocimiento que los teólogos llaman instintivo o que llaman también por connaturalidad. Quiere esto decir que no es un conocimiento que proceda a través del entendimiento y a través de la razón, sino que es un conocimiento que se produce mediante un elemento afectivo, experiencial, que inspira y modifica intrínsecamente la misma manera de conocer. Todos los seres, por su propia naturaleza, tienden a su propio bien. Pero solo en el hombre este hecho universal se hace consciente. Y se hace consciente como atracción hacia todas las formas de que se reviste el bien en el reino mineral, vegetal, animal, espiritual e incluso en el orden divino. Y ese conocimiento que se hace así como por instinto, porque tu peso, San Agustín decía, porque esta idea es muy agustiniana, San Agustín decía, amor meus pondus meum, mi amor es mi peso. Decía que el amor es como un peso, como una fuerza de la gravedad que te lleva hacia aquello que amas. Pues el conocimiento que nos da el don de sabiduría procede un poco así, puesto que el don de sabiduría entra en nosotros porque vivimos participando del amor divino, puesto que ya el amor meus, mi amor, es Dios, entonces ese amor se va convirtiendo en una especie de ley de la gravedad en mí que de manera emocional, instintiva, afectiva, no tanto razonadora, me va llevando siempre hacia Dios en todos los órdenes de la vida. Esta sería un poco la idea. Por eso se le llama instintivo. No me gusta mucho, pero es así como la tradición lo llama, instintivo o por connaturalidad, para subrayar que no procede de un razonamiento explícito, es decir,
que no es que lo esencial aquí sea que haya una persona muy inteligente que razona muy bien, no. Lo esencial es que hay una persona que ama a Dios y ese amor a Dios se le convierte en una especie, repito, de ley de la gravedad, de peso, que lo conduce siempre hacia allí donde está aquello que ama, es decir, allí donde está Dios. Es un tipo de conocimiento semejante al que las madres tenéis de vuestros hijos. Las madres, con la experiencia del embarazo, en esos 9 meses, pues tenéis ahí una simbiosis, que eso nadie sabe lo que es, pero todos sabemos que es, y que es muy fuerte, y que por la cual después las madres, pues nada más viendo a vuestro hijo, inmediatamente algo dentro de vosotras os dice si pasa algo o si no pasa, si hay que preocuparse o si no hay que preocuparse, ¿no? Intuís. Es un tipo de conocimiento, pues así, por connaturalidad, por afinidad en el orden del ser. Pues bien, este tipo de conocimiento es el que pone en nosotros el don de sabiduría, este tipo de conocimiento afectivo, de conocimiento por semejanza en el ser, entre Dios y nosotros. En el orden sobrenatural ocurre lo mismo con mayor fuerza y con mayor perfección. El cristiano es introducido en la vida íntima de Dios por una renovación interior, por una transformación radical que le va divinizando y que va creando en él inclinaciones e instintos nuevos. Claro, le va creando otras tendencias, otros gustos, que no nacen de la carne y de la sangre, sino que nacen de esa intimidad con Dios. Se trata de una verdadera participación en la naturaleza y en la vida divina. La gracia da al bautizado el ser de Dios, una participación en el ser de Dios. Y con esa participación en el ser de Dios, pues una participación en el pensar de Dios, en el amar y el obrar a la manera de Dios. Y a medida que se va realizando esto, pues van naciendo en nosotros otras tendencias, otros gustos. Por ejemplo, el gusto por la castidad. El gusto por la castidad, eso no nace de la carne y de la sangre. Y sin embargo, en la medida en que una persona va participando en la vida divina, se va intimando más con Dios, pues esa persona va descubriendo, va sintiendo el gusto por la castidad. Le atrae el que las relaciones sean castas. ¿Por qué? Porque va entrando en el modo divino de ver las cosas. Y como la castidad, al fin y al cabo, no es otra cosa más que la expresión de la corrección ontológica de los seres, es decir, de la verdad profunda de los seres, pues entonces eso se va convirtiendo en él en gusto, en tendencia, en atracción. Evidentemente, no es una atracción que nazca así de manera natural. Es una atracción que nace en nosotros por la acción del Espíritu Santo mediante el don de sabiduría. La gracia va imprimiendo en nosotros hasta en las reacciones menos racionales el estilo divino.
de tal manera que espontáneamente el hombre, a medida que va siendo transfigurado por la gracia, va actuando al modo de Dios. Porque los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Evidentemente, esto que estoy diciendo, todos sabemos que es un proceso lento. Evidentemente, no pasa de la noche a la mañana. De entrada, pues uno nace hijo de Adán, e hijo de Adán después del pecado original. Por lo tanto, uno nace con las predisposiciones propias de los hijos de Adán después del pecado original. Esas predisposiciones son los 7 pecados capitales. Luego, uno arranca así. Lo que estamos diciendo es, a medida que la gracia de Dios va trabajando un alma, a medida que la gracia de Dios va transformando a un hombre, pues van surgiendo en él tendencias nuevas, distintas, diferentes y de sentido contrario a las tendencias que son herencia de Adán. Y bueno, y todos sabemos por experiencia que este es un proceso lento y que claro, y que a veces hay retrocesos, porque uno a veces pues mete la pata, y si no rectifica rápidamente, etcétera, pues entonces el proceso se complica, se hace lento o incluso se detiene. Pero lo importante es que el sentido del proceso es este que estamos diciendo, y que esto es lo que el Señor va haciendo en nosotros por el don de sabiduría. Sabiduría significa saborear. Por lo tanto, ya por otros dones veíamos que es mucho mejor la castidad que la lujuria. Ya lo veíamos. Con el entendimiento iluminado por la gracia y por la luz de la fe. Pero ahora, además de verlo, lo podemos saborear. Y esto es muy interesante. Saborear, gustar. Es muy interesante porque San Agustín decía, San Agustín había sido un gran pecador antes de ser un gran santo y antes de ser cristiano. Había sido un gran pecador. Por lo tanto, el hombre, en fin, sabía de lo que hablaba. Y él dice en uno de sus tratados, nunca el deber vencerá al placer. Esto es interesantísimo. Esto quiere decir que si el planteamiento de tu vida cristiana está hecho solo a base de deberes, yo como soy cristiano y como quiero ser coherente con la fe, tengo que hacer esto y esto. Pero si tú haciendo esto no encuentras gusto alguno, San Agustín dice, malo, por ese camino, nunca el deber vencerá al placer, a la larga. Claro, el don de sabiduría lo que nos va dando es el placer en las cosas de Dios. De ahí la palabra sabiduría, que no viene tanto de sabio, porque uno es muy inteligente, cuanto de saborear. Solo si tú vas experimentando el sabor de la virtud, podrás a largo plazo permanecer fiel a la virtud. Porque si no, toda la vida fiel y que esto sea un desierto y que no se experimente ningún gusto, pues la verdad es que parece poco conforme a la naturaleza del hombre. Y el don de sabiduría viene a ayudarnos en este sentido. Porque todos somos poquita cosa. Bueno, por lo menos el que os habla, ¿no? A lo mejor vosotros, tampoco quiero yo ofender a nadie, a lo mejor aquí hay algunos que son gran cosa, ¿no? Pero para los que somos poquita cosa, pues necesitamos la ayuda del placer.
Y eso es lo que va dando el don de sabiduría. El placer, el gusto, el experimentar la delicia de ser hijo de Dios. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón, dice un salmo. Sea el Señor tu delicia y eso colmará tu corazón. En este sentido va el don de sabiduría. La gracia nos va divinizando, nos va configurando con la Trinidad, nos va asemejando en los hondones de nuestro ser y en nuestras facultades al ser de Dios. Y por lo tanto, al hacer esto, va depositando en nosotros nuevas tendencias afectivas que nos inclinan hacia las tres divinas personas, como hacia el bien connatural a nuestro ser, pero a nuestro ser que va siendo divinizado. He puesto un ejemplo, el de la castidad, pero podría poner otro, el gusto por la humildad. El gusto por la humildad y por la sencillez no es para nada un gusto natural. Lo natural es lo otro, como todos sabemos, ¿no? Lo natural es que le digas a una persona, ¿qué me dices? Y te puedes sentar y que se esté hablando 2 horas seguidas de sí misma, ¿no? Y contando, y de su familia, y de sus padres, y del colegio donde estudió, y de todo lo que adorna su vida. Eso es lo natural. El don de sabiduría crea en nosotros nuevas tendencias. Por ejemplo, la tendencia a la humildad, a la sencillez, a la discreción, el gusto por eso, el saborear eso. O también tendencias en sentido negativo, la repulsión hacia la mentira. Por ejemplo, la madre de Santa Teresita decía de ella ya desde que era una niña que sería capaz de morir antes que decir una mentira. Es que se ve que le repugnaba profundamente la mentira, ¿no? Pues esa repulsión hacia la mentira, de tal manera que te pones de los nervios si mientes, ¿no? Que te sientes mal. Pues eso es obra del don de sabiduría, por ejemplo, porque es crear en nosotros una tendencia que no es precisamente herencia de Adán, sino que va siendo fruto del hombre nuevo. Por ejemplo, a veces en los santos esto llega a fenómenos un poco especiales, ¿no? Por ejemplo, Santa Catalina de Siena, pues cuando estaba con una persona que vivía en pecado mortal de manera habitual, sentía un olor insoportable, una cosa tremenda. Y cuando fue allí a la corte de Aviñón, donde estaba el Papa fuera de Roma, etcétera, ¿no? Y se encontró allí con personajes y personajas que vivían habitualmente en el pecado, pero es que iba de desmayo en desmayo la pobre Santa Catalina, porque no podía soportarlo. El olor pestilente que sentía. Pues esto, claro, son casos que se salen un poco de lo normal, como también, gracias a Dios, la santidad de Santa Catalina de Siena, pues se sale de lo normal. Ojalá todos tuviéramos la santidad que tuvo ella, ¿no? Pero veis, son todos fenómenos que responden a efectos del don de sabiduría, que crean en nosotros unas tendencias bien positivas hacia todo lo que nos conduce a Dios, o bien negativas de no poder soportar todo lo que nos separa de Dios, y eso va haciendo de nosotros un hombre nuevo. Y veis, al final, eso que nos gusta hablar tanto del testimonio y tal, ¿no? Pero
Al final, lo que hace que la gente vea en nosotros hombres nuevos no son tanto las ideas, son estas otras cosas. Porque las ideas, uno puede tener las ideas claras y pensar como cristiano, pero si se queda solo en las ideas, lo que suele llamar la atención de los demás es ver que en nosotros hay como una especie de instinto, de tendencias sin proponérnoslo, que nos hacen ir siempre hacia Dios y huir siempre de lo que nos separa de Dios. Pues bien, todo eso es efecto en nosotros del don de sabiduría. Ojalá pues el Señor nos trabaje mucho, nosotros nos dejemos trabajar y esas tendencias, tanto las positivas como las negativas, crezcan en nosotros. Cuando el hombre, divinizado por la gracia, es introducido en el nivel mismo de Dios, pues entonces se incorpora al movimiento amoroso de la Santísima Trinidad. El hombre es introducido en ese circuito de amor que es la Trinidad y saborea su dulzura. Entonces la Trinidad le aparece al hombre como el fin de todo, como aquello hacia lo cual tienden todos los seres. Y mediante el don de sabiduría, pues empezamos a saborear esto, a saborear tanto el hecho de estar metidos en ese circuito de amor que es la Santísima Trinidad, a saborear el hecho de que las tres divinas personas habiten en nosotros por la gracia de Dios. Si alguno, el que me ama, que guarde mi palabra, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él, ese texto del Evangelio de San Juan, y entonces Dios va siendo inviscerado en lo más hondo de nuestro ser, en una experiencia de amor, por la cual recíprocamente nosotros habitamos en Dios y Dios habita en nosotros. Eso es lo propio de los que se aman. Los que se aman se llevan recíprocamente el uno el otro. Él está en ella está en él cuando los dos se aman. Esto, por ejemplo, en los matrimonios, cuando hay una comunión de amor fuerte, pues se nota, es que hasta en cierto modo se percibe desde fuera, ¿no?, que hay como un llevarse interiormente el uno al otro y el otro al uno, porque esto es propio del amor, esto es típico del amor. Y esto es lo que ocurre en la vida de gracia, y esto es lo que el don de sabiduría nos lo hace saborear. Como dice el Salmo 33, gustad y ved cuán suave es el Señor, o qué bueno es el Señor. Gustad, no solo ved, sino gustad, saboread. Eso es lo propio del don de sabiduría. Como veis, el don de sabiduría es fruto del amor, de la experiencia del amor de Dios en nosotros, del hecho de que Dios nos ama y de que nosotros amamos a Dios. Por lo tanto, como fruto del amor, está más allá de todo conocimiento racional, de todo conocimiento intelectual. Eso está claro, ¿no? San Pablo escribe: por eso doblo mis rodillas ante el Padre, para que arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Claro, ahí veis, conocer tiene un sentido diferente de conocimiento, ¿no? Que excede a todo conocimiento se entiende intelectual, ¿no? Conocer el amor de Dios. Conocer ahí tiene el sentido bíblico de experimentar, de entrar en una comunión de amor.
Y eso es lo que el don de sabiduría nos hace saborear. Y por lo tanto, el que saborea, ¿qué pasa? Pues pasa que está feliz. Es como cuando uno come. Uno puede comer y engullir calorías. Se está alimentando, está engullendo calorías, se alimenta. Bien, eso es una cosa. Pero si además de engullir calorías, saborea lo que está comiendo y ve que está riquísimo, pues hombre, este es un hombre feliz en el acto de comer, ¿no? Pues en la vida cristiana el don de sabiduría es un poco eso. Uno puede vivir la vida cristiana, vivir en gracia de Dios, tal cual, etc. Todo está bien, todo lo hace bien, pero le falta saborearlo. Y eso es lo que da el don de sabiduría. Y el que lo saborea está feliz de ser cristiano, está contento de ser cristiano, está feliz, porque ve que lo que está viviendo, que lo que le está pasando, es lo mejor que le podía pasar. Y por lo tanto se encuentra la mar de feliz. ¿Veis? Esto es muy importante para el testimonio, para que la gente a través de nosotros descubra la belleza del Señor. Lo que nos tiene que ver es felices. Y esto es lo que nos da el don de sabiduría. Una manera de vivir la vida cristiana, pero saboreándola, gustándola, viendo lo bella que es, lo buena que es, y por lo tanto sintiéndonos felices de ser cristianos. Esta es la aportación típica del don de sabiduría. Como ya os he dicho, Santo Tomás de Aquino, como San Agustín, los grandes teólogos de la Iglesia, hacen corresponder el don de sabiduría con la bienaventuranza de la paz. Lo opuesto a la sabiduría es la estulticia o necedad espiritual, que consiste en cierto embotamiento del juicio y del sentido espiritual, que nos impide discernir y juzgar las cosas de Dios según el mismo Dios, es decir, por connaturalidad, por contacto, por gusto. Entonces las cosas de Dios se convierten en un problema intelectual. Y cuando se convierten en un problema intelectual, pues vamos mal, vamos mal. A veces tropezamos con personas, hablamos con personas que ves que para ellos Dios es una cuestión intelectual. Y eso es un mal asunto, ¿no? Porque es difícil entrar ahí, es difícil entrar ahí. Hay que entrar por el corazón. Y el corazón no es solo entendimiento, es también emoción, afecto, gusto, y eso es lo que el don de sabiduría nos facilita y desarrolla en nosotros. Por lo tanto, la estulticia o necedad espiritual es un mal rollo, como se dice hoy en día. Peor es aún la fatuidad, la vanidad. Dicen los doctores de la Iglesia que el hombre fatuo, el hombre que está cogido por la vanidad, pues es completamente incapaz de juzgar las cosas divinas. Es curioso, pero es que eso de la vanidad, eso es más fuerte de lo que parece. Eso es más fuerte de lo que parece. Y eso lo falsea todo en el hombre. Hincha al hombre, y el hombre ahí como un globo hinchado, ¿no? Pues empieza a flotar contemplándose a sí mismo y es incapaz de ver más allá de sus narices, ¿no? Porque está tan lleno de sí mismo, ¿no? El hombre naturalmente no comprende las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas, escribe San Pablo en la primera carta a los Corintios. Por lo tanto, la vanidad, la fatuidad, la adulación, todo eso son cosas muy malas,
hay que huir de ellas, hay que huir de ellas. Cuando te felicitan y te dicen lo maravilloso que eres, se nos tiene que encender una alarma espiritual, ¿no? Porque eso nos puede hacer mucho daño y nos puede alejar mucho de Dios y de las cosas del espíritu, ¿no? Y de cualquier sabiduría espiritual. Las actitudes que más se oponen al don de sabiduría son, además de estas, la lujuria y la ira, que son vicios pues diametralmente opuestos al don de sabiduría. Estos vicios favorecen en nosotros la estulticia y la fatuidad. El hombre, es decir, bueno, la lujuria, no hace falta decirlo, todo el mundo lo vemos, ¿no? La lujuria hace de nosotros pues unos perfectos idiotas, ¿no? Capaces de caminar, pues en fin, todos sabemos detrás de qué, ¿no? Es una cosa absolutamente idiota, ¿no? Por otro lado, la cólera, la ira. Claro, la ira nos hace vanidosos. ¿Sabéis por qué? Porque el hombre que está poseído por la ira lo que dice es que él tiene conciencia de su dignidad y que de él no se ríe nadie. Ah, amigo. O sea, tú te enfadas porque eres un gran señor y con un gran señor no se juega y de un gran señor no se ríe nadie, ¿verdad? Vale, ves, fatuidad. Eres un fatuo. Estás lejos de toda sabiduría divina. La paz es como una gran cesta en la cual el Espíritu Santo deposita todos sus dones. Pero la paz requiere de nosotros pues la renuncia a estos vicios, la lucha contra ellos, para que el Señor pueda venir a nosotros y pueda poner pues toda la riqueza de los 7 dones y muy en especial del don de sabiduría. La razón profunda de la paz en el alma, ¿sabéis cuál es? Es la frase de la carta a los romanos. Sabemos que para los que aman a Dios todo concurre al bien, para aquellos que han sido llamados según su designio. Esta afirmación que hace San Pablo se sustenta sobre un principio metafísico que es típicamente cristiano y que es solo cristiano, que es el siguiente: puesto que Dios es amor y es todopoderoso, el mal es vencido siempre por el bien. El cristiano sabe esto y cree esto, y por eso su alma se inunda de paz. San Agustín expresó este principio diciendo: puesto que Dios Todopoderoso, a quien compete el soberano dominio de todas las cosas, es soberanamente bueno, no permitirá jamás que sobrevenga algún mal a sus criaturas, si no es porque su omnipotencia y su bondad sacarán el bien de ese mismo mal. Este es el gran principio metafísico cristiano, porque este principio solo es cristiano, porque solo el cristianismo ha revelado que Dios es amor. Porque claro, si uno no sabe que Dios es amor y cree en el uno plotiniano o en el motor inmóvil aristotélico o en el Dios omnipotente del Islam, etcétera, pues entonces este principio no está claro. Solo cuando uno cree que la omnipotencia es la misericordia, es el amor, entonces es cuando puede creer
que todo lo que Dios permite que ocurra, lo permite porque de eso Él va a sacar un bien mayor. Siempre que quien esté viviendo ese mal, lo esté viviendo amando a Dios. Para los que aman a Dios, todo concurre a su bien. Y este es un gran principio. Y esto es lo que da la paz al alma. Este convencimiento. O sea, el convencimiento por el cual, si me están lloviendo las bofetadas y las bofetadas caen sobre mí y no dejan de caer, pero yo vivo todo eso amando a Dios, entonces de todas esas bofetadas que de por sí son un mal, Dios sacará un bien mayor. Este es el gran desafío, vivir esto, vivir esto. Este principio metafísico vale tanto en el orden de la naturaleza como en el orden de los valores espirituales, aunque en el orden espiritual es mucho más misterioso todavía. La mirada del hombre sabio se sustenta en esta gran verdad. Por eso pidamos al Señor ahora, en la adoración silenciosa, que Él nos conceda el don de sabiduría para que nuestra mirada se sustente en esta gran verdad y nuestra vida aquí en la tierra transcurra en la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.